Nacho, estábamos hablando antes de ir a la pausa, ¿verdad? De por qué pasan estas cosas, de por qué existe este tipo de sujetos, un abuelo que es capaz de generar el abuso contra una menor. Pero a mí lo que más me da escalofríos, Joana, es por qué nadie hace nada. Y ahí digo, estamos mal. Estamos mal, o sea... ¿por qué la abuela no dijo nada? ¿Por qué nadie detectó? Porque yo puedo entender que el sistema falle, que el Sename, que está todo mal. No, ya, pero el entorno, ya, pues, ¿cómo a nadie levanta la mano? La abuela vio el video. ¿Cómo va a estar tan señor? Señor, yo no lo conozco, no quiero ocultar. O sea, lo que está diciendo usted acá es que pone la mano al fuego en todas esas responsabilidades para allá y para acá. Hay un video que está finalmente donde lo primero es la nieta, después el kiosco, después lo que dirán, después la sociedad. Lo primero es justicia para la nieta. ¿Cómo no te va a paralizar? ¿Sabes qué? Hablando ayer con las periodistas que hicieron este reportaje, con la Vero Moscoso y Jimena, que también es la productora dentro del reportaje, me contaban que mientras le hacían la entrevista a esta abuela, este señor estaba ahí al lado, estaba ahí. ¿Perdón? Mientras en la imagen veíamos a la Vero Moscoso, que es la periodista, haciéndole la entrevista. ¿Pero cómo el caballero estaba al lado, el señor? Sí, claro, estaba ahí. El que fue detenido. El que fue detenido después, mientras ellas hacían la entrevista, estaba ahí mismo. Obviamente. Si ellos viven juntos, es la abuela con el abuelastro. Dime. Carola, lo que tú estás diciendo es... nosotros como canal, como prensa, llegamos antes que la policía lo detuviera porque no llegaba la orden y entrevistamos e hicimos el caso, en este caso Vero Moscoso con la productora, cuando este video se hizo viral y el caballero estaba sentado al lado y entrevistamos a la abuela al lado de este caballero y le mostraron el video. Sí, eso ¿Sabes es qué pasa? lo increíble. Es que ¿sabes qué pasa? Que ella estaba enojada, y lo dice en el reportaje, porque se publica este video, porque sale a la luz pública. Ella dice en la nota, dice, esto se podría haber conversado, pero no se sabía nada. Pero espérate, y más encima estaba preocupada de que la funaran. De que le iban a funar el negocio. Esa era la preocupación. Y lo otro es que las periodistas también me contaron que este caso se iba a cerrar. ¿Cómo? ¿Qué? Este caso se iba a ¿Pero cerrar. cómo se iba a cerrar? Se iba a cerrar porque yo no tengo todos los detalles de atrás, pero este caso se iba a cerrar y porque ellas pusieron el ojo ahí, porque salimos a denunciarlo, porque prensa en este caso hizo la pega como se tiene que hacer, es que sale a la luz nuevamente y este personaje termina. Este caso no se denunció ayer ni antes de ayer, y finalmente ayer él es detenido. Pero Janet Bruna, en este caso lleva tanto tiempo y nadie se paralizó por esta niñita y ahora nos encontramos que fíjate que el video que la salvó, y perdone que si me veo sobre reaccionando, el video la salvó de quizás lo que podríamos estar hablando de otra historia que fuera mucho más complicada que la de ahora. ¿Nadie se paralizó, Janet, al leer una denuncia de abuso de una niña? Dos cosas en todo este contexto. Uno, ¿se acuerdan cuando yo les dije delante que las familias tienden a ocultar y veámoslo nosotros, no denunciemos, no lo saquemos hacia afuera? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ese llamado a la sociedad. No se tiene que tapar, se tiene que ocultar, y el responsable, aunque sea mi familia y mi ser más querido, tiene que responsabilizarse de eso para que no continúe, y yo lo acompaño, pero vamos y hagamos la denuncia. Por último, si usted lo quiere acompañar, acompáñelo. Pero tenemos que denunciar. Y dos, en definitiva, esto es lo mismo que con el caso de Ámbar. ¿Se acuerdan ustedes que en enero el PIE hizo ante la Fiscalía la denuncia del abuso sexual? El programa del Sename, el PIE, ¿no? ¿Cierto? Sí. El PIE, el programa del Sename, el programa de intervención del Sename, que estaba tratando a Ámbar, hace la denuncia del abuso sexual contra el señor García Queirolo, y Fiscalía no actuó de inmediato en enero, y tuvimos que recién en agosto el Tribunal de Familia, ni siquiera un tribunal. Pero de ¿por qué no garantía, actúa de inmediato? Si eso es lo que la gente se preocupa, se pregunta, y por eso que también dicen, ya no llama a nadie más si nadie me pesca. Al final la gente desiste. ¿Por qué la Fiscalía no actúa cuando corresponde? ¿Qué sucede? ¿Faltan manos? ¿No hay gente? ¿No hay recursos? ¿Qué? Acá tenemos un sistema penal, acá tenemos fiscalía, existe gente, y ese es el problema, que la gente, los funcionarios que están trabajando, no actúan con el sentido de urgencia que deberían tener. ¿Por qué? Porque es un caso más de todos los que reciben por abuso sexual, por violación. Nosotros terminamos acompañando a las víctimas, a las niñas violadas, a las niñas abusadas, niñas, niños y adolescentes, y también mujeres que quedan en la absoluta soledad cuando denuncian, en el miedo de que si denuncio, este señor, si no lo llevan detenido inmediato, o si no lo alejan de inmediato, capaz que va te a haga volver, qué. y por lo tanto Sí, es un Janet, tema funcionario. lo hemos conversado varias veces, lo difícil y qué terrible decirlo así, confirmar una denuncia de abuso sexual.
Y uno empieza a cuestionarse, oye, si esto apareció en julio, se viralizó, fue de público conocimiento, qué terrible también es tener acá una prueba contundente. Teniendo la prueba, ¿por qué con este dato que nos entrega la Carola estaban a punto de cerrar el caso? ¿Qué más se necesita? O sea, ya está todo evidente ahí. Efectivamente, y es aquí cuando nosotros hablamos de que los niños necesitan una defensa inmediata, las denunciantes, porque si Fiscalía no toma este caso con el sentido de urgencia que todos esperamos cuando denunciamos, entonces alguien tiene que llevar los antecedentes y estar sobre el fiscal para pedir que siga la investigación. Y por Dios, en este caso deberían alejar en forma inmediata a las víctimas. Absolutamente. No es extraño que un familiar no le crea a las víctimas. Janet, perdón, ¿cómo se logra el sentido de urgencia? Estamos todos de acuerdo, eso es lo que falta, sentido de urgencia. Sí. Pero ¿cómo se logra? Porque parece que aquí en nuestra cultura estuviera instalado el tema que tú puedes decir, señor, me están robando, deme su root. Claro. Sí. Déjeme revisar y ya lo sálveme llamaremos. Primero, después me pide el root. No sé si me explico. ¿Cómo se logra el sentido de urgencia? Sí. Así es, efectivamente, Gonzalo, nosotros hemos tratado de trabajar. Hay una forma que es, mira, si ustedes no actúan en el sentido de urgencia, yo los denuncio porque esto involucra responsabilidad administrativa. La defensora de la niñez y en la Cámara de Diputados pidió toda la información de por qué no se había actuado con ese sentido de urgencia. Y por lo tanto, en este caso, o los funcionarios aprenden porque si no van a recibir un sumario, o se humanizan. Algo está pasando que la deshumanización, el ver los casos como un número, el ver las denuncias sin la cara de la persona que lo está haciendo, lleva a que ellos no actúen con el sentido de urgencia. Y no es solo un tema de que tienen mucha pega, no. Acá nosotros hemos trabajado en directa relación con Fiscalía. Tenemos, por ejemplo, el caso de la pequeña que fue violada por su papá marino, que lleva 1 año y medio en prisión preventiva, afortunadamente, pero sin acusación todavía, la investigación todavía sin acusación, y tengo a la niña preguntando, tía, ¿cuándo tengo que declarar? ¿Cuándo tía? Contacto permanente. Entonces, cuando yo digo que las víctimas quedan abandonadas. ¿Qué hemos propuesto como ONG? Es que existe una ventanilla única para que todo el sistema intersectorial que debe actuar en este caso, puesto una denuncia, se active la totalidad, porque aquí los sistemas no conversan, y yo insisto, podemos crear las mejores leyes, pero si tenemos funcionarios que no conversan, por ejemplo, recién hablaba con la fundación que estaba a cargo del liceo de Ámbar, después de que hicieron la denuncia, el liceo nunca más se enteró de Ámbar. ¿Por qué? Porque los papás retiran a los niños cuando el colegio los denuncia, y el colegio nunca recibe el feedback. Entonces acá tenemos personas que no comunican, y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad con las víctimas. Janet, claro, pero es que también se entiende cuando uno dice personas que no comunican, pero personas que no comunican porque sienten que no hay un resguardo para con ellas, que no van a proteger a su hija, a su hermana. Y es eso lo que quería preguntarle a Joana. Antes de eso, precisar, ojo, me escriben las periodistas y me dicen que cuando se tomó la declaración de la abuela ayer en la casa, cuando tienen esta entrevista, este hombre estaba en la casa, no estaba parado al lado de la señora, pero estaba en el mismo predio. O sea, todavía había una situación en la cual él está ahí y ella sigue justificando que esto no era lo que tenía que haber pasado. Es un caso que queremos seguir visibilizando porque creemos que es fundamental que esto... No podemos decir que no se va a repetir, porque lamentablemente se sigue repitiendo, pero que ojalá no se repita con la misma impunidad. Ojalá que no se repita con la misma situación de que mucha gente no hace nada cuando tenemos al agresor dentro de la propia casa. Sí, Gonzalo, cuando tenemos a la persona que está atacando a nuestros niños en el propio entorno. No, claro, una cosa, pero antes de ir con Joana, le quería preguntar a José Andrés Murillo. Ya sabemos que todo este contexto es súper peligroso. El 80% de los abusos son dentro de las familias. ¿La pandemia ha acrecentado, ha agudizado estas cosas? Porque también ha cambiado, ¿verdad? También hay más riesgo, también estamos más encerrados. ¿Ustedes han recibido más denuncias? Creo que hay 2 cosas importantes. Una, que disminuye la cantidad de denuncias y aumenta la cantidad de casos. Por miedo. Claro. Eso es. Es muy difícil hacer una denuncia. El costo, el precio de hablar a veces es tan alto, y la imposibilidad a veces de poder denunciar lo hace tan difícil que la palabra, el pedir ayuda, la denuncia,
es mucho más difícil que el silencio. El problema es que el silencio mata, el silencio nos hace cómplices, el silencio destruye no solamente la vida de una niña, un niño, un adolescente que está en situación de vulneración, sino también nos destruye como sociedad. Aquí, como comunidad nacional, como comunidad humana, nos vamos destruyendo cuando no protegemos lo más importante que tenemos que proteger, que es la niñez y adolescencia. Y aquí no hay sistemas que estén dispuestos, estén Ahora, listos y estén mata, con los recursos frase, suficientes para poder actuar. Grábesela usted, por favor, en cualquier comuna de Chile. El silencio no lo ocupe. ¿No le gustaría que lo ocuparan con usted en un minuto que está sufriendo violencia? ¿Le gustaría que alguien alertara? Porque usted a lo mejor Ahora, se apodera del miedo. sí, Ahora déjame, también. José Andrés, con Joana, porque Joana, aquí estamos hablando pura amenaza puerta adentro. O sea, a ver, es un poco, esa es la realidad, porque está el acceso, está la oportunidad, y además estamos viendo de que, conversamos un rato con Gonzalo, uno tiene que ver la lógica de que aquí somos, o sea, las personas que han sido abusadas, vulneradas, son sobrevivientes, ¿ya? O sea, sobreviviente quiere decir que tú estuviste en una situación tan traumática, tan sola, sin ayuda, que tu mecanismo de defensa tuvo que bloquear ciertas cosas para poder sobrevivir a esa situación. Y muchas veces sobreviviste a distintas situaciones durante un tiempo muy prolongado. ¿Y qué pasa? Que un poco hablábamos acá del tema de esta abuela, que ojo, yo creo que por favor no perdamos de vista que aquí el abusador es el abusador. Aquí no es que en el fondo tuvo la ocasión y abusó. Si algo pasa, y eso es algo súper básico que siempre lo trabajamos, es como, aquí no es que hay responsabilidades, sí, pero aquí en todas las situaciones de abuso, si tú sacas el abusador, no hay un abuso. Así de claro. O sea, no tiene que ver solo con las condiciones. No nos perdamos de quién es el culpable. Exacto, o sea, si alguien no fuera abusador no pasaría aunque estuvieran todas las condiciones dadas, y eso es importante tenerlo súper presente. Pero sí, cuando hablamos de gente que sobrevive, esta gente después se transforma en adulto y tiene hijos. Y esos momentos en que bloqueó ciertas emociones, ciertas circunstancias para poder seguir viviendo, o sea, no sé, los niños, si están siendo abusados, maltratados, se focalizan o en una música o pueden estar viendo la tele y es como que se disocian para no sentir, y se disocian del propio cuerpo, y por eso después la terapia tiene que ver con volver a conectarse con tu cuerpo y volver a sentirlo como parte de algo que puedas sentir cosas bonitas, digamos, a través de tu cuerpo, porque también te bloqueas con eso. Entonces, la dinámica intrapsíquica, por así decirlo, hace que tú te bloquees para seguir sobreviviendo, y eso hace que después, cuando seas adulto, si no lo trabajas, te transformas en alguien como lo que estamos viendo, alguien que no ve lo que está pasando, que no tiene capacidad de empatía y que no le duele lo que le pueda estar pasando a su nieto. Carola, yo solo quiero decir una sola cosa. Sí. Una sola cosa. A esta hora va a empezar la formalización de este hombre en algunos minutos más. Pero hablábamos de la pandemia y de meterse las cosas hacia adentro. Esta denuncia fue hace un mes. Hace un mes, en medio de esta pandemia. Y no habían diligencias durante un mes. O sea, se viralizó esta niña. Esta niña viralizó un video. La gente comenzó a reaccionar. No nuestras instituciones, no la familia, sino que el resto de la ciudadanía. Y ahí se empezaron a mover. Un mes donde este hombre, en medio de una cuarentena, seguía a Carola Escobar viviendo en la casa. Esta niña estaba viviendo con el enemigo. Así. ¿Sabes qué? Lo que hablábamos antes y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando pasa un caso como este, muchas veces se visibiliza y uno dice, oiga, tenga que tener atención, la actitud de los niños, qué es lo que están haciendo. José Andrés, cuando se pide que sean los niños los que transmitan esto que está ocurriendo, no como adultos también tenemos que hacernos cargo y buscar lo que los otros adultos muestran, por mucho que sean hábiles para poder detectar un abuso en un menor? Mira, yo creo que aquí nosotros en la Fundación no hablamos del silencio de las víctimas, sino que hablamos del silenciamiento de las personas que han sido víctimas. Las víctimas de abuso, las víctimas de violencia, no deciden libremente guardar silencio, sino que son silenciadas por el entorno, silenciadas por el dolor, silenciadas por la falta de justicia, silenciadas por el precio a hablar. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. A cada costo de hablar, nosotros deberíamos instalar un mecanismo que ayude a romper el silencio. Entonces, en vez de preguntarnos, y con esto termino porque tengo que entrar a otra entrevista, en vez de preguntarnos por qué las víctimas no hablan, preguntémonos a nosotros como comunidad humana, como sociedad, incluso al Estado, preguntémonos al Estado por qué no han generado las condiciones para que ellos puedan romper el silenciamiento.
Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer, no es una pregunta no solamente social ni moral, es una pregunta política también, en el sentido más amplio de la palabra. Cómo nosotros creamos instituciones que van desde lo familiar hacia lo estatal, judicial, incluso de protección administrativa, que no tenga que pasar solamente por los tribunales de justicia, sino que puedan intervenir de manera eficiente y efectiva y eficaz en las vulneraciones y en los riesgos de vulneración que se detectan mucho antes de que ocurran. Un abuso sexual es una vulneración dentro de una cadena de vulneraciones que comienza mucho antes, y ese mucho antes puede ser detectado, ya sea por el entorno familiar, por el colegio, por los vecinos, por el Estado, por la Oficina de Protección de Derechos, por el Sename, por quien sea. Aquí nosotros tenemos que instalar dispositivos que sean capaces de detectar las vulneraciones cuando comienzan, en su inicio, porque así vamos a poder también llegar a tiempo, y no, como siempre nos pasa, llegar tarde. Claro. Ya hemos llegado tarde en el caso Ámbar. Hemos llegado tarde en tantos casos, no puede ser. No puede ser. Sí, José Andrés, te queremos agradecer. Sabemos que tienes otra reunión ahora. José Andrés Murillo, Fundación para la Confianza. Que tengas buen día. Gracias por conversar con nosotros con una situación que de nuevo hablamos de desigualdad, hablamos de vulnerables, hablamos de efectivamente que aquí, quizá en algún otro lugar, o si hubiese tenido otro abogado, hubiese puesto una denuncia, todo se paraliza y detención inmediata, Cristian Herren. Tú mismo has cubierto estos temas y en este caso, ahí quedó. Si no hubiese sido por el video, nada. Cuando José Andrés Murillo dice los dispositivos que se tienen que activar, a ver, repito, hace un mes en esta historia hay una denuncia. Hace un mes, cuando la policía de investigaciones ve el video que se está viralizando a través de redes sociales, se comunican con la fiscalía. La fiscalía durante un mes no habría hecho ningún tipo de diligencia, ninguno. La PDI se acerca, le dice, ojo, está esta denuncia y está este video viralizándose. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes saben qué es lo que había inicialmente adoptado la fiscalía? ¿Qué cosa? Que esta persona quedara apercibida. Apercibida. ¿Ustedes entienden lo que significa apercibida? Es prácticamente citada. Que volviera a la casa con su víctima. ¿Estaba la niñita ahí? Teniendo en cuenta que la denuncia se hizo el 18 de julio. Y esa era la primera decisión. Entonces, ¿dónde están los dispositivos, digo yo? Si a través de redes sociales la PDI se está dando cuenta que hay un video que la gente está viralizando y hace un mes la Fiscalía no habría, lo digo en condicional, por si acaso, no habría hecho ninguna diligencia. Ninguna. Lo dejo ahí. Cristian Herren, perdón, Caro, uno podrá decir, pero mira, tuvo que ser TikTok la herramienta para salvar a esta niña. Pero menos mal que hoy día está en esta herramienta, porque a veces somos muy críticos con las redes sociales, que son... Bueno, también cumplen su rol hoy día. Y también es el nuevo barrio. Y pucha, si sirve para salvar, bienvenido que sirva, pero hagamos algo, aunque sea por estos mecanismos. Capaz que hay que hacer una campaña ahora, Sename, con TikTok, con símbolos, efectivamente, como se ha hecho para mujeres adultas, que se haga para niños, con símbolos, con las mascarillas, con algo que los niños puedan ir dando a conocer, porque sienten miedo también. Es que, ¿sabes qué? Hay campañas, por ejemplo, en Argentina, en los cuales, y que yo lo he puesto en reiteradas ocasiones como un ejemplo, en los cuales hay restaurantes, hay farmacias, hay negocios que tienen un cartel afuera con una señalética específica, que es donde se reciben a mujeres que vayan a tener una denuncia que hacer. Acá tenemos la mascarilla 19 que partió durante la pandemia, pero en este otro caso, cuando una mujer va siendo perseguida, o una persona, ya ni siquiera una mujer, va siendo perseguida por su agresor, ¿qué va a sacar el teléfono y va a empezar a llamar? No, lo único que necesita es que alguien la refugie, que alguien la contenga, que alguien la esconda, que alguien le pueda dar una cierta ayuda, pero eso lo que necesita es tener un montón de instancias y herramientas distintas. Y la Joana decía antes algo que me parece súper importante: cómo abrir el espacio para que este niño pueda hablar o para que se pueda comunicar. Si es a través de una red social, sí, maravilloso que así sea. Cuando sí, sabemos que también puede traer muchas consecuencias negativas por el bullying que se le puede hacer a otro, la condena. Pero en este caso, ¿cómo más se pueden abrir espacios, Joana, para que los niños puedan expresar lo que están viviendo? O sea, yo creo que las instancias generalmente han sido como objeto de capacitación, por lo menos por los agentes que están alrededor, ya sea las escuelas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los centros de atención primaria. Esos son como los que están más a la mano de la gente. Ahora, si uno piensa, si la persona en su casa está pensando, ¿cómo lo hago yo? ¿Qué es lo que nos ha pasado a todas las mamás cuando hemos tenido hijos? O sea, ¿cómo lo hago yo para saber que está frente a una situación de riesgo? Uno tiene que, volvemos al mismo tema que es el fundamental dentro de una familia, la comunicación, el poder comunicarse
claramente según la edad del niño, pero sí tener esa cercanía. A mí muchas veces llegan y me dicen, pero ¿por qué no me tiene confianza? Como en el fondo que esa sea un defecto del niño. Y yo lo devuelvo y le digo, bueno, pero ¿qué has hecho tú que no has generado esa confianza? Joana, pero qué difícil. Ese es el tema. Y una cosa súper importante que quiero que decirle igual. La dinámica del abuso genera sí o sí que los niños sientan que es su culpa, que algo hicieron, que tengan vergüenza y que sientan que no les van a creer o que sientan que les van a creer, pero eso va a generar que se rompa todo el sistema familiar. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros enseñamos a los niños a siempre estar pensando en los otros y no en sí mismos, sobre todo a las niñas, y ahí hay un tema del sistema. Enseñamos a los niños, cuéntanos eso, que enseñamos a los niños a pensar en el resto. En general, el ser, por ejemplo, la definición de ser egoísta en esta sociedad, de pensar en ti mismo, es ser egoísta, es algo que no se valora, no se valida. Los niños lo que ven constantemente, lo que empiezan a pensar es que ellos no son tan importantes como el resto. O sea, si tú ves, y sobre todo la socialización de las mujeres. Entonces, por eso hablamos del sistema patriarcal. Si tú ves, por ejemplo, te voy a poner un caso súper concreto. Si una niña va al jardín infantil, y un niño primero, y el niño llega a la casa y dice, mamá, me pegó tal niño. Tú lo primero que le vas a decir al niño es, pero defiéndete, no dejes que te peguen. Entonces estás haciendo que él se mire a sí mismo y que no permita que lo pasen a llevar. Si ocurre lo mismo con una niña en un jardín infantil, probablemente va a llegar, ¿y qué le vamos a decir nosotras? Pucha, quizás la niña tenga problemas, quizás ella no sabe cómo acercarse a ti, quizás al niño le gustas. No le decimos, defiéndete, no dejes que te pasen a llevar. Entonces, ¿qué hacemos? Que desde chiquitito, la niña sobre todo, sienta que está en segundo lugar y que siempre hay alguien primero. Y que el mayor valor sea que uno sea solidaria, conciliadora y no ponerse en primer lugar. Exacto. Y eso empieza a permitir que uno empiece a ceder para lograr y para el bienestar familiar, por así decirlo, de todo el mundo. ¿Qué ejemplo más a todos los que son papás que le ha pasado, no? O sea, es que yo creo que es tan típico que además uno en general, y sobre todo yo diría que nosotros acá, porque nuestra característica durante muchos años ha sido que somos solidarios. ¿Cuál es la solidaridad? Pensar en el otro antes que en uno, generalmente, no siempre. Pero yo he cometido ese error. Yo muchas veces le he dicho a mi niño, oye, no, pero un momento, seguramente quiere ser tu amigo y no sabe cuáles son las herramientas para poder llegar a ti. No potenciemos la violencia, no, en realidad, mejor primero hable, pero no, generalmente yo no digo, oye, a ver, tú primero, un momentito. Súper cierto encuentro. Y ojo, en eso también, cuando uno le dice a los niños, típico, no tienes que dejar que nadie te toque, también lo que le pasa al niño es que cuando lo tocan, lo primero que dice es, dejé que me tocaran. Claro. Entonces, se siente responsable. Entonces, tampoco quiere hablar porque yo permití, y me dijeron que eso no tenía que pasar y yo permití que me tocaran. Uno tiene que fijarse mucho en el lenguaje. Decirle, bueno, y si pasa, tienes que contármelo porque de esta manera vamos a buscar la forma de, etcétera. Y tú sabes que me acabo de acordar, porque el ejemplo que tú pusiste, yo creo que a todos nos ha pasado. Voy a destacar a mi mamá, fíjate. Mi mamá cuando yo era chico me decía, anda, defiéndete. Y ella fue criticada por tomar esa decisión, porque lo normal era decir, no, empatiza, tiene problemas, el resto. Mamá, besos para ti. Buena cosa. Cristian Garrido, te quería preguntar si los detectives están, las policías están lo suficientemente capacitados. ¿El sistema sabe todas estas claves que estamos escuchando la Joana, que las encuentro súper importantes? El cómo tratar, el cómo acoger esa denuncia, el cómo entender las claves de los niños, el no victimizarlos, el no darles conceptos errados. ¿Hay preparación? Sí, por supuesto que hay preparación, y no solamente los detectives que están directamente estrechos con la investigación de delito sexual, sino que todos los detectives, incluso la CIPOL, la CENCO, las personas que contestan los teléfonos cuando uno llama a un número de emergencia, el 133, el 134. Recuerden cuando esta chica pide ayuda pidiendo una pizza, ¿se acuerdan? Sí. Al 133. Y la carabinera entendió inmediatamente la clave, siguió el juego y salvó ahí a una persona. Sí. Inmediatamente. Entonces están preparados, incluso con las señales que está dando ahora las redes sociales, TikTok, ¿verdad? Hay señales de seña, que si el abusador está atrás, hay muchas formas que nos hemos ido adaptando, las policías también, en cuanto a detectar, ¿verdad? Un abuso, ya sea sexual o una violencia intrafamiliar, cuando la persona no puede pedir ayuda, ¿verdad? O no puede gritar, o no puede salir arrancando, pero sí tiene un teléfono y puede estar grabando, digamos, algún video. Así que sí, están preparados y nos estamos preparando más, ¿verdad? Por las nuevas redes.
Qué importante lo que tú dices, porque muchas veces decimos, es que llame, hágase parte de, denuncie, pero si da tienes miedo. al agresor sentado al lado es imposible. Claro. ¿Cuáles son las características de un abusador y el poder que tiene sobre a quien está abusando? Porque en definitiva hay obviamente una relación de poder frente a esa otra persona. Sí, mira, escuchaba muy atentamente a la psicóloga y efectivamente los niños, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes muchas veces se sienten ellos que es normal, ¿verdad? Y muchas veces culpable. ¿Por qué tuve que decirlo? ¿Por qué tuve que, por qué tuve que decir que mi papá me hacía esto? Porque después se sienten culpables de haberle contado a alguien, ¿verdad? Pero sí hay señales, hay muchas señales. Si, a ver, una niña o un niño, ¿verdad? Van creciendo, no tiene por qué el tío bañarla cuando ya tiene una cierta edad, ¿verdad? No es algo normal. Entonces son señales, son tips de que uno tiene que ir viendo y son luces, ¿verdad? Amarillas. Cristian, pero perdón, ¿las luces solamente hay que verlas en los niños o tenemos que empezar a mirar al adulto abusador también? O sea, siempre estamos mirando la reacción del niño que dejó de comer, que dejó de hacer esto, que... No, pero ¿qué pasa con el abusador? ¿Cómo lo detectamos? ¿Tiene alguna conducta? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Y cuáles son esas luces de emergencia? Bueno, la conducta del adulto es la cercanía que tenga con el menor, incluso con sus hijos, ¿verdad? Mira, Mucha, poca, ¿cómo? Explícalo bien, Cristian. Hemos visto casos donde los padres con sus hijas, ¿verdad? Adolescentes se saludan de besos en la boca, ¿verdad? Y para mucha gente es algo normal, ¿verdad? Pero, a ver, ojo, si mi hija tiene 18 años, 19 o 20, ella ya creció, tal vez ya le incomode que yo le dé un beso en la boca como padre. Entonces son señales, ¿verdad? De que a uno le van diciendo que puede haber algo, no quiero decir de que la persona sea culpable, pero puede haber algo que nos pueda decir, ojo aquí, a ver, pongamos atención. Cristian, pero qué diferente es cuando nosotros hablamos de las señales que entregan los niños a las señales que entrega el abusador. Porque ¿qué nos dicen siempre? No, un tipo cariñoso, muy carismático, súper cercano. Pero también hay mucha gente así que no es abusador. Entonces es súper complejo poder detectarlo, Joana, porque cuando tú hablabas de la comunicación, o José Andrés Murillo que decía, no es que se callen, sino que te silencian, va muy de la mano por eso. Es que hay distintos tipos de abuso. Entonces, claro, el abuso que más estamos acostumbrados, o el más común, el más recurrente, es el abuso que se produce dentro de las casas, es lo que hemos hablado, y eso generalmente no es a través de la fuerza, ni de la intimidación, ni del silenciamiento directo. José Andrés hablaba como un silenciamiento por distintas medias, digamos. Pero sí ese tipo de casos es el caso en donde la forma de llegar al niño es a través de la confianza. Hay una transgresión del vínculo de confianza. Entonces, es mucho más difícil porque sí, evidentemente, hay un vínculo de confianza en donde hay un cariño, que desde el niño es una forma de ser querido, pero no sabe, siente que hay algo extraño, pero no sabe, Joana, que es malo. Ahora, claro, la intención final de esa otra persona, pero es que justamente así como tenemos que fijarnos en características de los niños que tal vez ya no comen como antes, que están más retraídos, ¿qué tenemos que fijarnos en un adulto? Con el ejemplo tan claro que nos diste, por ejemplo, el jardín infantil. ¿Cuáles son esas características a las que no necesariamente condenar de una, pero sí empezar a poner atención y fijarnos más? Es súper importante lo que estamos hablando porque en el fondo uno quisiera, así como los psicópatas, que no son los abusadores, digamos, uno quisiera tener la forma de identificarlos claramente porque nos da la sensación de mayor control. Bueno, por último, poner más atención. O sea, a ver, yo siento que aquí uno tiene que proteger a los niños, esa es a sus hijos, digamos, niños, niñas, adolescentes, hay que protegerlos. Yo creo que el tema de la cercanía, primero que los niños... ¿Qué te alertaría a ti? ¿Qué te alertaría? A ver, a la base, que los niños tengan una comunicación contigo. Entonces, lo primero es que si él siente algo extraño con alguien, que me lo pueda decir. Extraño nomás. No me gustó esto, no me gustó. Pero de nuevo se lo estoy endosando al niño. Yo quiero poder endosárselo al adulto. Es que eso es como la base. Ya. Ahora, yo como mamá, o sea, más que quien, yo no dejaría solo a nadie adulto con mi hijo. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí uno tiene que tener una posición súper clara, digamos, a menos que sea alguien que lo cuida y es alguien que tú conoces y que... Pero es que ahí está, de nuevo el abusador muchas veces. Sí, pero es que las abusadoras mujeres son súper pocas, igual, y ellas sí, yo te podría decir que tienen un trastorno de personalidad mucho más evidente, ¿ya? Los hombres, estamos hablando de personas que
tienen un tema con el traspaso de los límites. Entonces, claro, si tú me dices como concretamente qué encontraríamos en él, hay un tema de inadecuación de los límites, en todo sentido. Quizás de repente están más cerca de pasarse de las copas, de pasarse como con algunas drogas, pero no es algo evidente, es algo difícil, que si tú lo conoces, podrías ver que en su vida van como... Pero es una persona, entre comillas, normal, solamente que juega con los límites. Puede ser alguien infiel. Me refiero a que juega con los límites. Estoy pensando en poder tener toda la atención, sobre todo en esta época que estamos viviendo más hacinados, que estamos constantemente en el mismo lugar, que tal vez se pueden dar mayores instancias en las cuales los niños puedan sufrir abuso. Puedo tratar de ver cómo es la relación cuando este adulto, pensemos en un potencial abusador, se acerca al niño y que sí o sí este niño tiene una reacción. O sea, no pedirle a él o a ella que me hable y que me cuente, ¿ya? Pero sí decir, se acercó y se puso tieso o tiesa o se rigizó o calladito, estaba muy entretenido participando, no participó más. O buscó cierto resguardo solamente con un lenguaje físico. No es que verbalizó algo en particular. Súper importante lo que tú dices, porque en el fondo tiene que ver con cómo nosotros validamos nuestras sensaciones más de guata. Y yo creo que uno tiene que hacerle caso. Y tenemos este gran tema que nos han dicho, que también es un tema del sistema. ¿Cómo voy a pensar mal de esta persona? O que alguien te dice, oye, pero ¿cómo piensa así? Uno realmente, de verdad, siempre lo siente en la guata cuando hay un vínculo extraño con un hijo o hija de uno. Hacerle caso. Hacerle caso absolutamente. Y claro, si hay cambios, y cambios para uno o para otro lado, porque si hay un vínculo en donde él, por ejemplo, le regala cosas a través de un tema que lo abusa, ¿ya? Y el niño es chiquitito todavía y no entiende mucho, probablemente quizás va a querer ir más y estar más con él y jugar más con él porque le da regalos y no sabe mucho por entiendo qué. que las señales más claras siguen dándolas los niños Siempre. que están siendo víctimas que el adulto que puede pasar desapercibido. Siempre, por eso siempre hay que hablarlo con los niños y ojalá con ejemplos también, depende de cada edad, pero siempre decirle, yo por ejemplo mi hija cuando empezó a salir a lugares donde habían hombres, así como el hermano de la compañera o como durante el día, yo le decía situaciones concretas. Si te llegara alguien a decir, ven, siéntate aquí en la falda para que miremos algo en el computador. No, mi mamá no me deja. Ven, vamos a la pieza. No, mi mamá no me deja. Y cualquier cosa que tú la sientas extraña, me llamas. Y desde chiquitita. Y es un dilema, porque uno decía, le voy a presentar un mundo amenazante a mi hija. Bueno, sí, pero bueno, el versus es que le pase algo. Entonces, uno tiene que lidiar igual con eso. Y dentro de todas las complejidades que estamos hablando, hay otra más, que son los encubrimientos. O sea, tal vez, me imagino yo, en muchos de estos casos, la misma familia le pone frazadas encima como para tratar de arreglarlo dentro, ¿verdad? Sí, y que esto no salga de las paredes. Mucho. Y esa debe ser una barrera muy constante, ¿no? Y nuevamente volvemos al sistema en el que estamos, porque es tan importante lo que dice la gente. Entonces, por ejemplo, si hay una madre encubridora, voy a explicar el fenómeno, no lo voy a justificar en ningún caso. Lo que le pasa es que lo encuentra tan terrible y se siente tan culpable que prefiere no verlo. O sea, en ese sentido prefiero tener una hija mentirosa a tener una hija que fue abusada. Lógicamente en términos súper inconscientes. Entonces, es mucho más difícil para esa mamá, que incluso súper culposa, ver esta situación, porque en vez de darse cuenta que el culpable es otro, se siente ella culpable, y en vez de darse cuenta que es responsable y que puede reparar y que puede proteger y puede hacer una nueva relación, prefiere taparlo. Johanna, mira, Johanna va a seguir con nosotros, pero que te quería agradecer la forma cotidiana en que nos estás contando estas cosas, porque hay gente que a lo mejor le pone tanta cosa técnica, y es súper importante porque como televisión pública, ahí hay una misión, nosotros tenemos un deber de hablar, que hoy día en los matinales podemos hablar todos los temas de una forma que usted de verdad diga, esto me puede estar pasando a mí, es momento de actuar. No, gracias por el quería espacio. pasarlo a largo, pero va a seguir con nosotros. Janet Bruna, muchas gracias por estar con nosotros, la abogada a esta hora, y también a Cristian Garrido, ex PDI, por estar también siempre colaborando con el Buenos Días a Todos. Así que muchas gracias, que tengan un buen día a ambos.